Muchas gracias y buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes, sabiendo pues que quizá no es el momento mejor a estas horas de la tarde, y también hay otros eventos que coinciden con esta presentación, pero me propusieron dar esta charla y con mucho gusto se la voy a dar y espero que pueda serles de interés. El título que me habían propuesto era muy general, hablar sobre la Sábana Santa, pero yo quise darle un enfoque más preciso y hablar de la Sábana Santa y la Pascua. Yo supongo que la mayor parte de ustedes sí han oído hablar y conocen algo de la Sábana Santa, y por eso yo quisiera fijarme sobre todo en este aspecto, en esta dimensión de la relación entre la Sábana Santa y la Pascua. Tendría muchas cosas que decir y el tiempo es breve, por tanto voy a tener que ir un poco rápido y espero al final poder dejar algunos minutos por si quieren hacer alguna pregunta. Aquí tenemos una reproducción de la Sábana Santa. Es un lienzo bastante largo, más de 4 metros, 4.4 metros de longitud por 1.1 de anchura, donde encontramos y vemos esta imagen frontal y dorsal de un hombre que ha sido coronado de espinas, vemos las manchas de sangre, que ha sido flagelado, sobre todo lo vemos en las espaldas, que ha sido crucificado, vemos la sangre provocada por los clavos en las manos y en los pies, que fue atravesado por una lanza, ahí vemos la mancha de sangre provocada por la herida del costado, y que fue sepultado. Ahí vemos esos detalles claramente en la Sábana Santa. Vemos también esta especie de triángulos que se repiten con una cierta distribución simétrica. Fueron quemaduras que se produjeron cuando la Sábana Santa se encontraba en el sur de Francia, en la ciudad de Chambéry. Había una urna en la cual se conservaba la Sábana Santa doblada y se encontraba en la Sainte-Chapelle de la iglesia ahí en Chambéry, la Santa Capilla, y ahí hubo un incendio bastante serio. Gracias a Dios lograron salvar la Sábana Santa, pero sí tuvieron lugar estas quemaduras y esas otras manchas que vemos a lo largo de la Sábana Santa. Vemos también una especie de triángulos o de rombos de esta forma que serían producidos por agua, por humedad, y también se encuentran con una cierta regularidad por el modo como había estado doblado. Cuando San Juan Pablo II fue a Turín en el año 1980, apenas 2 años después de haber sido elegido sumo pontífice, fue el domingo de la octava de Pascua, el 13 de abril de ese año, y tuvo una homilía muy hermosa en la plaza enfrente de la Catedral de Turín. Había muchísima gente que había acudido, y en esa homilía, en cierto momento, habló de la Sábana Santa, que se encuentra precisamente allí en Turín, en esa catedral, y la presentaba de esta manera. Dice: la Sábana Santa, una reliquia insólita y misteriosa, y añadía: testigo singularísimo de la Pascua. Entonces por eso quise escoger este título, la Sábana Santa y la Pascua. Y la Pascua en sus 3 momentos, podríamos decir, es decir, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. La Sábana Santa nos habla de esos 3 momentos de la Pascua. Nos va a hablar de la pasión, ya hemos anticipado algunas cosas. Nos va a hablar de la muerte, porque es el telo sepulcral con el que cubrieron el cuerpo de Jesús, y nos va a hablar también de la resurrección, como vamos a ver dentro de unos momentos. Y concluía en esta parte en la que hablaba de la Sábana Santa diciendo que la Sábana Santa era un testigo mudo, pero al mismo tiempo sorprendentemente elocuente.
juega con esta especie de paradoja. Obviamente un lienzo no puede hablar, pero de alguna manera nos está diciendo algo, que es lo que vamos a tratar de escuchar en esta presentación. El primer aspecto que quisiera subrayar es cómo la sábana santa, la imagen que vemos en la sábana santa, aquí se las presento. Esta sería la imagen en positivo, la mitad de la imagen frontal, en positivo, como se vería en la sábana santa actualmente. Y aquí a la derecha vemos el negativo de esta imagen. Y este es el primer aspecto que llama la atención, sobre todo para los estudiosos, los científicos. ¿Cómo es posible que una imagen tan antigua como la imagen que aparece en la sábana santa se comporte como un negativo fotográfico? En el año 1898 hubo la oportunidad de poder ver la sábana santa, poder venerar la sábana santa. Era un evento ligado a la casa Saboya, que entonces era la propietaria de la sábana santa. Hay toda una historia, pero no tenemos el tiempo ahora de presentarla. Y entonces, en esa ocasión, por primera vez, permitieron sacar fotografías a la sábana santa. Y hubo un abogado que se dedicaba también a la fotografía, que se llamaba Secondo Pia. Y él tenía una de esas cámaras que existían en aquel tiempo, eran bastante grandes, bastante aparatosas, costosas. Y entonces ahí, como pudo, en las circunstancias que se le permitieron, de iluminación, de exposición, etc., sacó las primeras placas de la sábana santa. Entonces había todo el proceso, se sacaban las placas, de esas placas se revelaba primero el negativo y luego del negativo salía el positivo. Pues ¿cuál no fue su sorpresa que cuando sacó el negativo le salió un positivo? Casi se le cayó de las manos. Imagínense la maravilla de esta persona que fue la primera que pudo observar este fenómeno extraordinario. Ese sería el negativo de la imagen que vemos de este lado. Y vean cómo aparece la imagen con una claridad impresionante. Vemos el rostro, vemos el cuerpo, los hombros, los brazos, las piernas, los pies. Este descubrimiento llamó mucho la atención a los científicos para tratar de explicar cómo se pudo formar una imagen así. Pero ya desde la antigüedad, es interesante, los que habían tenido la posibilidad de observar la sábana santa la presentaban como una imagen que de alguna manera resplandecía, o por lo menos que había sido resultado de una luz, de un resplandor que misteriosamente habría surgido del cuerpo que estaba cubriendo la sábana santa. Y así, cuando la sábana santa llegó a Constantinopla, que era entonces la capital del imperio de Bizancio, el imperio latino de Oriente, un gran predicador la presentaba a los fieles con estas palabras, precisamente: la sábana santa es solo esplendor. En el centro les he puesto la imagen del rostro, donde da esa impresión, es como un rostro que resplandece, que ilumina. Y por eso también he puesto este título en latín: por la cruz a la luz. Es una frase muy hermosa, que fruto de la piedad a lo largo de los siglos. Para llegar a la luz tenemos que pasar a través de la cruz. Y así podemos presentar la sábana santa como una imagen hecha de luz. La imagen que vemos acá de alguna manera se formó por un resplandor que surgió de ese cuerpo. Más adelante, estamos ya en el siglo XIII, este autor, Gervasio de Tiburi, habla de la sábana santa como de un lienzo transfigurado. Usa esa expresión. Conocemos el hecho que nos narran los evangelios de la transfiguración. Pues de alguna manera la sábana santa
podría ser algo semejante, una transfiguración de ese cuerpo de Jesús en el momento de su resurrección, cuando pasa de la muerte a la resurrección gloriosa. Entonces hace una especie de discurso sobre el lienzo transfigurado. Seguramente conocerán esta imagen hermosísima de la Divina Misericordia, que en las apariciones que tuvo Jesucristo a Santa Faustina Kowalska, cuando se encontraba en Vilnius, en Lituania, el mismo Señor le pidió que mandara pintar su imagen. Santa Faustina no sabía pintar, le pidió a un pintor que ella conocía y que no era creyente, le pidió que le hiciera favor de pintar el cuadro. Y ella le iba diciendo cómo tenía que pintarlo, ¿no? Porque ella es quien había visto al Señor y el pintor no lo había visto. Lo tuvo 6 meses trabajando hasta que por fin logró lo mejor que pudo, y aún así no quedó del todo satisfecha, ¿no? Pero lo que llama la atención de esta imagen sobre todo son 2 cosas. La primera, precisamente, que está como iluminando, está como resplandeciendo. Fíjense en los vestidos, están como irradiando luz, aparte de la luz que brota del corazón de Jesús. Esos 2 rayos que el mismo Señor explicó a Santa Faustina qué significaban. El color rojo, la sangre, que era el símbolo de la Eucaristía, y el color blanco, el agua que representa el bautismo. Esos 2 sacramentos que son a través de los cuales Él nos transmite la vida de gracia, el bautismo, la vida eucarística. Y como decía, pues es todo hecho de luz también esta imagen. Entonces vemos esa semejanza. Es como una especie de hilo conductor que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Una imagen hecha de luz. Pero también otra cosa que llama mucho la atención es que el rostro que vemos en esta imagen es muy semejante al rostro de la sábana santa. Y ese rostro probablemente no lo conocía ni Santa Faustina Kowalska ni el artista que pintó el cuadro. Que se haya dado esa coincidencia que varios estudiosos han demostrado es también algo que llama mucho la atención. Posiblemente conocerán otra versión de esta imagen. Hay 2 versiones. Esta es la original. La otra es una copia que hizo un pintor polaco por encargo que se encuentra en Cracovia, pero no es la original, es ligeramente distinta, pero esta es la primera y la original. Posiblemente algunos de ustedes conocerán este cuadro, que es hermosísimo, que representa precisamente la transfiguración del Señor. Es un cuadro que pintó Rafael Sanzio, que fue un gran pintor en Italia, uno de los máximos pintores, genios de la pintura en Italia, y la pintó en el año 1518, es decir, poco después del descubrimiento de América. Y vean la perfección de los detalles de este cuadro, que es una maravilla. Y más o menos las dimensiones son semejantes a las que ven ustedes acá. Es un cuadro bastante grande que se encuentra en los museos vaticanos. Ahí, entrando a los museos vaticanos, está la pinacoteca, y yendo hasta el fondo de la pinacoteca hay una sala muy grande, y en el centro reina este cuadro. Es realmente una experiencia muy especial poder contemplar ese cuadro directamente y ver la maravilla como Rafael representa ese momento que nos narran los evangelios, que podemos recordar ahora cuando Jesús está en Galilea y llama a los discípulos escogidos, que son Pedro, Santiago y Juan, los 3 más íntimos de Jesús, y suben la montaña y se pone a rezar. Y mientras está rezando, nos cuentan los evangelistas, que empezó a resplandecer. Sus vestidos se volvieron blancos como la nieve,
su rostro resplandecía, y los discípulos, que se habían quedado medio adormilados, estaban cansados, de repente se encuentran con esta visión y están sorprendidos. E incluso se aparecen Moisés y Elías a los lados, que se ponen a hablar con el Señor de ese tránsito, ese éxodo que tenía que padecer, que era su pasión, su Pascua. Y ahí Pedro dice: Señor, hagamos 3 tiendas, ¿no? Entonces, sobre todo me quería fijar en este hecho, ¿no? Que Jesús manifiesta, de alguna manera, revela en ese momento su divinidad a los discípulos escogidos, como para prepararlos para el escándalo de la cruz. Y así lo hace precisamente resplandeciendo. Eso es el significado de la transfiguración. Es como una especie de manifestación, ¿no? De manifestación de su divinidad a través de su humanidad. Y es algo semejante a lo que veremos, en cierto modo, como decía, en la Sábana Santa. En Turín, donde se encuentra actualmente la Sábana Santa, hay una capilla muy hermosa de la cofradía que se llama del Santo Sudario, que en realidad es de la Sábana Santa, y que en el techo se encuentra este fresco, esta pintura bastante grande en el techo, muy hermosa también, donde de nuevo vemos representado el momento de la transfiguración. Vemos a Jesucristo que resplandece, que está como elevado, vemos a Moisés y Elías, pero en cierto modo es también una representación de la ascensión. El artista tuvo como una especie de intuición, de inspiración y de creatividad, como presentando los 2 momentos: antes de la Pascua, la transfiguración, y después de la Pascua, la ascensión. Y por eso en el cuadro no solo aparecen los 3 discípulos, los protagonistas que habíamos dicho antes, sino aparecen también los demás discípulos, los que estuvieron en el momento de la ascensión. Entonces tenemos la transfiguración, luego el misterio de la Pascua y luego ya de nuevo la ascensión. Ahí están los 2 momentos. Y también en ese cuadro, en uno de los detalles, vemos los signos o los instrumentos de la pasión del Señor, comenzando, y eso también es muy importante, con la Eucaristía. La Eucaristía, que es como una anticipación, es la celebración de la Pascua que Jesús tiene con sus discípulos y se refiere a lo que Él va a padecer. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este es el cáliz de mi sangre que será derramada por ustedes. Entonces Jesucristo anticipa su pasión, su muerte y su resurrección en la Eucaristía. Por eso viene aquí representada. Vemos la corona de espinas, vemos la Santa Cruz, vemos el velo de la Verónica, etc. Los instrumentos de la pasión glorificados, porque son los que nos dan, los que nos ofrecen la salvación. Un beato italiano que era muy devoto de la Sábana Santa, se llamaba Sebastiano Valfré, compuso un tratado, una disertación histórica sobre la Sábana Santa, donde usa unas expresiones que me parecen muy inspiradas y por eso me gusta poderlas repetir y hacer presentes, de modo, diría, incluso poético. Dice: la cruz, hace una especie de comparación entre la cruz y la Sábana Santa, como si fueran 2 caras de una misma moneda, como las 2 reliquias más importantes que tenemos, la Santa Cruz y la Sábana Santa. Y él hace ver cómo son como complementarias. Dice: la cruz fue el altar del sacrificio, ahí es donde se cumple, se realiza el sacrificio. La sábana fue el traje del sumo sacerdote. Entonces la sábana como si fuera el ornamento de Jesús después de morir en la cruz. La cruz fue el árbol.
La sábana fue la vela con que la nave de la Sacratísima Humanidad del Salvador, pasada la puerta de la muerte, llegó felizmente a puerto. Como una especie de navegación, la sábana es como la vela que permite a la nave llegar hasta el puerto. Y sobre todo estas dos frases que ahora les voy a leer. La cruz vivo lo recibió y lo devolvió muerto. La sábana muerto lo recibió y lo devolvió glorioso. Entonces ahí está pues la diferencia, podríamos decir, entre la cruz recibe a Cristo vivo y lo restituye muerto, ahí muere en la cruz. La sábana santa lo recibe muerto y lo restituye glorioso, resucitado. Eso es lo hermoso de ver juntas la Santa Cruz y la sábana santa. Y eso nos hace ver la importancia de esta reliquia, como el Papa Juan Pablo II la llama en aquella homilía que cité al inicio. Vamos a hacer un pequeño recorrido para ver cómo en la sábana santa se da como una síntesis de la Pascua. Y lo he titulado Del anuncio de la pasión a la gloria de la resurrección. Ese es el paso, esa es la Pascua, ese es el éxodo, ¿no? El paso para llegar a la tierra prometida, a la vida eterna. Jesucristo en diversas ocasiones, cuando ya estaban caminando hacia Jerusalén, les anuncia a los discípulos lo que iba a sucederle. Él lo sabía muy bien. Y así les anuncia muchos aspectos, muchos detalles de su pasión. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas dice que será entregado a los gentiles, los romanos, será objeto de burlas, insultado, escupido, después de azotarle, habla de la flagelación también, le matarán y al tercer día resucitará. Entonces él ya les había anunciado esto, pero ellos no entendían, lo dicen los evangelios, ellos no entendían esas palabras y tenían miedo de preguntarle. Hay otro momento que me parece muy significativo cuando precisamente después de anunciar la pasión se ve que los discípulos estaban un poco despistados y van los dos hermanos Santiago y Juan. En uno de los evangelios nos presenta que no fueron ellos directamente, sino fue la mamá de ellos a pedirle a Jesús que se sentaran uno a su derecha y el otro a su izquierda. Entonces, como ven, Jesús habla de pasión, de muerte, y estos están peleándose por los primeros lugares. ¿Y cómo responde Jesús? Es muy interesante. Dice, no saben lo que piden, no se dan cuenta de lo que están pidiendo. Y de alguna manera, misteriosamente, les está diciendo lo que está por suceder. Pueden beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo con que voy a ser bautizado. ¿De qué copa se trata? Se trata de la copa de su pasión. Acuérdense de Getsemaní, cuando Jesús ora al Padre y le dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Era el cáliz de su pasión. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces esa copa es la copa de la pasión. Y el bautismo también es el bautismo de su pasión. Entonces les pregunto, ¿a ustedes están dispuestos a beber esta copa y a recibir este bautismo? ¿De verdad quieren ponerse a mi derecha y a mi izquierda? Recuerden el Monte Calvario. Jesús estaba en la cruz y tenía los dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Seguramente Santiago y Juan no lo pensaban así, ¿verdad? Y si lo hubieran visto así, no se lo hubieran pedido. Y sin embargo, ellos que no acaban de entender, dicen, sí, estamos dispuestos. Y Jesús dice, bueno, van a beber efectivamente el cáliz, van a recibir el bautismo, porque van a dar la vida por Jesús, pero el estar a mi derecha o mi izquierda, eso está reservado por el Padre.
Y así en otros pasajes vemos cómo Jesús habla precisamente de esto, ¿no? De ese bautismo que Él tiene que ser bautizado, que es el bautismo de su pasión. Qué angustiado estoy hasta que se cumpla ese bautismo. Y así, en otro momento, en el Evangelio de San Juan, dice precisamente esto: por esto me ama mi Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Jesús da la vida voluntariamente, nadie se la quita. Y cuando lo prenden en el huerto de los olivos y Pedro saca la espada, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco, ¿qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Guarda la espada en la vaina, el cáliz que me dio mi Padre no lo voy a beber. Ahí está el cáliz de la pasión. Ese es el cáliz que Cristo tiene que beber y ese es el bautismo con que va a ser bautizado. Podríamos hablar de un vía crucis a la luz de la sábana santa, una vía síndonis, podríamos hablar de esto. Y de hecho existe ya un libro que presenta una especie de recorrido de la pasión hasta la muerte y hasta la resurrección, siguiendo la sábana santa, ¿no? El camino, podríamos decir, de la sábana santa. Por ahora está publicado en italiano, ojalá que lo puedan traducir también al español y al inglés. E incluso hay una especie de resumen, ¿no? El Vía Crucis a la luz de la sábana santa. Entonces es lo que también pues hemos estado diciendo desde el inicio, que la sábana santa de alguna manera es como el documento que nos habla, nos explica y nos da testimonio de lo que nos cuentan los evangelios sobre la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. De hecho, algunos han hablado de la sábana santa como de un quinto evangelio. Tenemos los 4 evangelios canónicos y la sábana santa es como la visualización de lo que nos cuentan los evangelios. Eso es lo que vamos a ver en unos momentos. Incluso alguno ha dicho que no sería el quinto evangelio, sino en cierto modo el primero, porque la sábana santa existe antes que los evangelios, ¿no? Luego se escribieron los evangelios, ¿no? Entonces casi como el primer evangelio, pero un evangelio no escrito con palabras, sino escrito con sangre y escrito con esa imagen que vemos en la sábana santa. Juan Pablo II, cuando volvió a Turín en el año 1998, que también hubo una ostensión. La ostensión es cuando se muestra la sábana santa a los fieles para que puedan venerarla. Solo ocurre en ocasiones especiales. En este año, como era el centenario de las fotografías, habíamos dicho las primeras fotografías 1898, pues un siglo después, 1998, tuvo lugar esta ostensión. El año anterior, 1997, hubo un incendio, de nuevo, esta vez en Turín. Estaban arreglando la capilla donde se conservaba en una urna la sábana santa. Providencialmente la habían sacado de la capilla, porque habían tenido que poner andamios, etc. Y parece que precisamente con los andamios hubo también un cortocircuito y eso produjo el incendio. Y habían puesto la sábana santa fuera y protegida con un cristal antibalas. Entonces imagínense, llegan los bomberos tratando de apagar el incendio, ya estaba bastante fuerte, y pues sobre todo uno de ellos con un mazo ahí rompiendo el cristal para poder sacar la urna y salvar la sábana santa. Y este bombero cuenta que no entiende de dónde sacó las fuerzas para poder romper ese cristal antibalas, imagínense, y poder sacar la urna con la sábana santa. Gracias a Dios así se salvó, no tuvo ningún daño en esta ocasión, de modo que al año siguiente hubo la ostensión. Y vean estas imágenes que valen más que 1000 palabras. Vean al Santo Padre de rodillas en oración ante la sábana santa. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿qué dice la Iglesia sobre la sábana santa?
Y yo suelo responder, dice esto: los santos padres han ido a venerar la sábana santa. Quiere decir que la consideran auténtica. No hay un pronunciamiento oficial, digamos, sobre la autenticidad de la sábana santa, pero de hecho ahí tenemos un testimonio, como decía, que vale más que 1000 palabras. Y después de este momento de oración, como solía hacer el Papa, con grande intensidad y profundidad, ya dio lugar el discurso, un discurso hermosísimo, en el cual explica el sentido, la importancia de la sábana santa. Y sobre todo hay dos expresiones que él usa que me gustan recordar, sobre todo la primera, que es esta: la sábana santa como espejo del Evangelio, y la segunda, luego la veremos, como reto a la inteligencia. Vamos a ver la primera. Dice el Papa: para el creyente cuenta sobre todo el hecho de que la sábana santa es espejo del Evangelio. En efecto, si se reflexiona sobre este lienzo sagrado, así se dirige a la sábana santa, este lienzo sagrado, no se puede prescindir de la consideración de que la imagen presente en él tiene una relación tan profunda con cuanto narran los evangelios sobre la pasión y muerte de Jesús. Es evidente, lo vamos a ver en un momento, que todo hombre sensible se siente interiormente impresionado y conmovido al contemplarlo. Y el mismo Papa, como digo, nos da el ejemplo. Y lo veremos también en el Papa Benedicto XVI y en el Papa Francisco. Vamos a ir viendo cómo la sábana santa es ese espejo del Evangelio. Los evangelios nos hablan de la flagelación por parte de los soldados romanos. Vemos la sábana santa y aquí están evidenciadas las heridas provocadas por el flagelo romano. Sabemos que fue una flagelación romana, primero porque nos lo cuentan los evangelios, fueron los soldados, la corte de Poncio Pilato, y también por el número de golpes que recibió. Porque los judíos tenían, según la ley, un límite en su flagelación. Eran 40 menos 1. No podían flagelar más de ese número. Pero los romanos no tenían límite. Y así los estudiosos han contado hasta, aunque no coinciden del todo, pero más o menos 120 golpes, 120 latigazos. Imagínense lo que esto significa. Y aquí vemos una reproducción de cómo podrían ser los flagelos que usaron los romanos en su flagelación. Nos lo cuentan los evangelios, le entregaron a los gentiles, bueno, aquí la profecía. Jesús, antes de la pasión, ya lo anunció, lo decíamos: le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Y eso es lo que efectivamente sucedió. Aquí vemos un detalle, sobre todo en la espalda, se ven todas las heridas provocadas por el flagelo romano. Y aquí vemos una reproducción de los flagelos que tenemos en las exposiciones que tenemos de la sábana santa. Un estudioso de la sábana santa, que fue Monseñor Giulio Ricci, representó de esta manera, en base a los estudios que había hecho sobre la sábana santa, cómo pudo haber sido realizada por parte de 2 soldados, Jesús atado sobre la columna, doblado, y pues de esa manera más expuesto a los golpes de los flagelos. Y en Roma se conserva la columna de la flagelación. La intención de Pilato era flagelarlo para provocar la piedad del pueblo judío, porque él se dio cuenta que lo habían entregado por envidia, y de esa manera librarlo de la muerte, porque reconocía que era inocente. Y así, él mismo lo dice, en el Evangelio está recogido: nada ha hecho pues que merezca la muerte, así que le castigaré, y el castigo era este, y le soltaré. Esa era la intención, pero no le funcionó. Aquí vemos el detalle. Esta es la parte dorsal de la sábana santa, sobre todo la parte de la espalda.
los hombros, las espaldas, claramente se ven los signos de la flagelación. Y también San Juan recoge ese momento, como ven, de una manera muy breve, muy lacónica. Simplemente Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Y nosotros vemos en la sábana santa lo que esto produjo, lo que esto provocó en el cuerpo del Señor. La misma imagen anterior, el negativo de la imagen, todavía se ven con más evidencia las heridas provocadas por la flagelación, sobre todo en la parte dorsal, pero también de hecho en la parte frontal. Y este cuadro de Murillo nos presenta pues a Jesús después de ser flagelado, estaba realmente destrozado, hecho polvo. San Mateo nos habla de este momento. A Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. De nuevo, Monseñor Giulio Ricci, en base a los estudios, representa el torso de Jesús con todas las heridas provocadas por el flagelo romano. Incluso las heridas, luego veremos cuando llevó la cruz encima de las heridas ya de la flagelación, y un detalle de cómo estaba apoyado sobre la columna. Y esto nos recuerda algo que habían ya profetizado las profecías y los salmos. Por ejemplo, el Salmo 37, que es como una profecía de la pasión del Señor: tengo las espaldas ardiendo, no hay parte ilesa en mi carne. Literalmente es así. No hay parte ilesa en su carne, está toda llena de heridas. Y el profeta Isaías, en los cánticos del siervo de Yahvé: ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban. Y ahí lo vemos. Las profecías que se cumplen. Y los evangelistas nos hablan también de la corona de espinas. Dice: los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le vistieron un manto de púrpura y acercándose a él le decían: salve, rey de los judíos. Lo hicieron para burlarse de él. Y lo que nos muestra la sábana santa es que la corona de espinas no era, como se suele representar, como un aro, sino como un casco, es decir, con muchas más espinas que causaron muchas más heridas en toda la parte superior de la cabeza. Especialmente llama la atención las heridas en el rostro, sobre todo la de la frente, que tiene como la forma de un 3 y que nos revela el sufrimiento, el dolor que él experimentó en esos momentos. Cuando uno tiene una herida y sobre todo un dolor muy fuerte, pues uno suele fruncir la frente, doblar la frente. Entonces se forman como unos dobleces y eso hace que la sangre siga el recorrido de esa doblez. Y por eso dejó esta impronta con esa forma. Entonces nos hace ver el dolor que Jesús experimentó. Aquí vemos una reproducción de cómo podría ser la corona de espinas. Está hecha con plantas, matorrales que son originarios de Jerusalén. Entonces son de la zona. Entonces probablemente fue algo así, la corona que le pusieron a Jesús sobre la cabeza. Y no solo se la pusieron, los evangelistas nos dicen cómo se la ponen y por si fuera poco, con una vara le golpean en la cabeza para que todavía le penetren más. Así nos lo cuenta, por ejemplo, San Marcos. Dice: los soldados le llevaron dentro del palacio, al pretorio, se junta toda la corte, le visten de púrpura, trenzan la corona, se la ciñen, se pusieron a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña. Y así también San Mateo, ¿no? Lo mismo, incluso dice que le pusieron en la mano derecha una caña, como si fuera un cetro, siempre para esa burla que le hicieron a Jesús. Y luego le toman la caña y le golpean sobre la cabeza. Y aquí vemos los efectos. Esta es la imagen, el negativo, y vemos las manchas de sangre evidentes en la parte frontal y en la nuca, la abundancia de heridas que nos hace ver que la corona, como les decía, era como un casco y no solo como un aro.
Aquí vemos algunos estudios que han hecho sobre las espinas que se conservan como reliquias, un estudioso en 1870, y aquí varias de las reliquias que se conservan en diversos lugares. En la Sábana Santa se puede observar la impronta de algunas espinas que habrán quedado cuando todavía pusieron a Jesús en el sepulcro, cuando lo cubrieron con la sábana. Posiblemente le quedó todavía alguna espina en la cabeza y de alguna manera se refleja. Y aquí vemos a qué planta corresponde. Concretamente en este caso el Rhamnus lysioides, que es este tipo de planta, con espinas que son bastante grandes, bastante largas. Y las otras espinas corresponden a otro matorral, a otro arbusto, que se llama el Sisyphus spina Christi. Se llama así precisamente porque, según la tradición, con estas ramas hicieron la corona de espinas. En Roma está la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, y hay una especie de capilla donde se conservan la reliquia de la Santa Cruz, uno de los clavos, el título de la cruz, 2 espinas, que son las que vemos en este relicario. Y en otros muchos lugares, en Italia y en otros países, se conservan también espinas. Aquí vemos varios relicarios con espinas de la corona de espinas. Y en Francia, fue San Luis de Francia el que la recuperó y la llevó en una de las cruzadas, la regresó a Occidente, y en Francia se conserva solo lo que sería como el soporte de las espinas, que era la parte de abajo, y eso es lo único que se conserva actualmente en la Sainte-Chapelle de París. De nuevo una ilustración de Monseñor Ricci de cómo habría quedado el rostro de Jesús después de los golpes que recibió y de las heridas provocadas por la corona de espinas, incluso pues algunas partes de las barbas que fueron arrancadas. Y de nuevo vemos lo que había anunciado ya el profeta Isaías: ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, mi rostro no hurté a los insultos y salivazos. Lo que nos cuentan los evangelios pues ya había sido profetizado por Isaías. De hecho, cuando estaba ante el Sanedrín, recordamos como cuando le preguntó el sumo sacerdote cuál era su doctrina, el siervo del sumo sacerdote le dio un golpe y probablemente con ese golpe le desvió el tabique nasal. Y Jesús responde: bueno, ¿por qué me pegas? ¿En qué he respondido mal? ¿No? Y los soldados que se burlan de él y le dan de bofetadas. Y eso es lo que observamos en la Sábana Santa. Vemos como uno de los pómulos está inflamado, también uno de los ojos, etc. Y como faltan partes de la barba. O sea, realmente fue ultrajado tremendamente. Incluso aquí también, de nuevo, siempre en ese momento de burla contra él, le escupen, le golpean, y vemos los efectos ahí en la Sábana Santa, en el rostro que aparece en la Sábana Santa. Y así todos los evangelistas nos hablan de ese momento. Es algo concorde en los evangelios. Y de nuevo podemos recordar otro momento del siervo de Yahvé, el profeta Isaías: no hay en él parecer, no hay hermosura para que le miremos, despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento, y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta. Ahí vemos ese rostro doliente. El momento del Ecce Homo, como Pilato lo muestra de esa manera a los judíos para ver si de esa manera ya lo pueden dejar libre, y no es así, sino que incluso piden que sea crucificado. Y es el momento que ya va camino del Calvario. Normalmente la tradición representa a Jesús con la cruz entera. No digo que no haya sido así,
pero los estudiosos proponen esta otra hipótesis de que haya llevado solo lo que se llama el patibulum, que sería la parte horizontal de la cruz, porque normalmente la parte vertical ya estaba como fijada en el lugar donde solían tener las crucifixiones. Imagínense pues lo que eso habrá provocado sobre las espaldas que habían sido heridas por la flagelación, llevar un peso de este tipo, ese leño, esa madera, que pesaría unos 30 o 40 kilos. Y por eso la tradición nos habla también de las caídas de Jesús en el camino de la cruz. De hecho, en la sábana santa, en las rodillas, se ve que sí ha habido heridas provocadas probablemente por esas caídas. Y vemos en la zona de los hombros, de las espaldas, heridas, laceraciones provocadas por un objeto pesado que probablemente, como les decía, sería la cruz que habría llevado de esta manera. Y allí lo crucificaron, simplemente dice de esta manera San Juan. Y en la sábana santa vemos los detalles de esa crucifixión. De nuevo aquí vemos una diferencia entre lo que suele representar la tradición, sobre todo en la iconografía, en los cuadros, en las esculturas, que normalmente ponen los clavos en las palmas de las manos. En cambio, en la sábana santa se observa que los clavos más bien estaban en la zona de la muñeca. Y eso es más probable. ¿Por qué? Porque si hubiera estado en las palmas de las manos no hubiera podido soportar el peso, se hubieran rasgado las manos. Y los soldados romanos conocían desgraciadamente muy bien la técnica de la crucifixión y por eso lo hacían en las muñecas, como vemos claramente en la sábana santa. Y eso también es un argumento bastante importante a favor de la autenticidad. Si hubiera sido el fruto de un falsario medieval, pues hubiera puesto las heridas en las palmas de las manos, porque era lo que normalmente la gente representaba. Y sin embargo, pues se encuentran claramente en las muñecas. Y otro detalle que vemos en esta imagen es que vemos solo 4 dedos, porque probablemente como efecto también del clavo, el dedo pulgar estaba como plegado, como doblado. Por eso no se ve el pulgar de ambas manos, ni de la derecha ni de la izquierda. Aquí vemos lo que serían los clavos que usaban los romanos, bastante grandes, casi 20 centímetros de longitud para la crucifixión. En esta representación vemos los clavos en el lugar de las muñecas, y aquí vemos de nuevo el detalle de los brazos y las manchas de sangre que siguen 2 recorridos distintos. Luego vamos a explicar esto, uno más corto y otro a lo largo de todo el brazo. Y aquí vemos el detalle de las manchas de sangre de los pies, y se ve claramente un pie como más largo que el otro, porque lo más probable, y así muchas veces se representa, es que fueron apoyados uno sobre el otro y un único clavo atravesó los 2 pies para fijarlos sobre la cruz. De nuevo, lo que nos cuenta San Juan tan brevemente es algo que ya había sido profetizado en el Salmo 22, que es como una profecía bastante detallada de la pasión del Señor. Habla de esa crucifixión. Han taladrado mis manos y mis pies. Aquí hay estudios de dónde podría ser el lugar donde atravesó el clavo en las muñecas de Jesús, en una zona que más o menos es ya conocida anatómicamente por parte de este médico anatomista francés, Etienne Destoux, y se conoce como el espacio de Destoux. Y los pies, como decíamos, uno sobre el otro, probablemente de esta manera. Aquí vemos, eso es lo que se observa en la sábana santa, las manchas de sangre. E incluso las monedas bizantinas representan eso, un pie más corto que el otro, porque así lo veían en la sábana santa. Y luego pues hay, como siempre, pues un poco diversidad de opiniones. Incluso algunos proponen la hipótesis de que usaron 2 clavos. Me parece personalmente no muy probable, pero sí existe también una tradición iconográfica
en la que aparecen los dos pies incluso separados y cada uno con un clavo. Por ejemplo, el famoso Cristo de Velázquez, que probablemente algunos conocerán, lo representa de esa manera. Aquí vemos un detalle, sobre todo aquí sería el orificio que dejó el clavo cuando fue extraído, cuando lo bajaron de la cruz. Y mientras estaba en la cruz, probablemente lo que hacían los soldados romanos era, para que durara más ese sufrimiento, les daban la posibilidad incluso de moverse un poco en la cruz para poder respirar y poder estar más tiempo ahí en ese suplicio. Si hubieran quedado totalmente suspendidos, después de poco tiempo hubieran muerto por asfixia. De hecho, por eso los evangelios, San Juan nos cuenta que cuando le pidieron a Pilato que ya retiraran los cuerpos, lo que hacían los soldados romanos eran romperles las rodillas, porque de esa manera ya no se podían apoyar sobre los pies, quedaban suspendidos y en poco tiempo morían por asfixia. Y con Jesús no lo hicieron porque Jesús ya había muerto, ¿no? Como nos cuenta San Juan mismo. Mientras estaba en la cruz, por tanto, tenía la posibilidad de moverse, de cuando en cuando doblaba el brazo, como vemos en esta ilustración, y eso explica la sangre que bajara a lo largo de todo el brazo. Mientras que cuando tenía el brazo extendido, la sangre seguía este otro recorrido más corto, como decíamos, ¿no? Aquí están los dos recorridos. Cuando está doblado, el recorrido largo, y cuando está el brazo extendido, con el recorrido corto. Y esto también nos habla del dolor. Imagínense apoyarse sobre las muñecas atravesadas por los clavos, y también la dificultad en hablar. Para hablar tenía que hacer un gran esfuerzo. Por eso las 7 palabras son tan breves, porque cada vez tenía que hacer un gran esfuerzo para poder hablar. Y aquí la recojo, no necesariamente en el orden, porque los evangelistas nos presentan unas, otras, pero las famosas 7 palabras, aquí se las he puesto en latín, pero bueno, es lo mismo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, es la primera palabra. La segunda, al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra, a la Santísima Virgen, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego a Juan, ahí tienes a tu madre. La cuarta palabra, que es el Salmo 22, que ya hemos citado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y todo el Salmo, como decía, es como una profecía de la pasión del Señor. Luego la quinta palabra, tengo sed. Y el Evangelio nos dice, para que se cumpliera la Escritura, Jesús dijo, tengo sed. La sexta palabra, todo está cumplido. Y la última, de nuevo un salmo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El salmo, aquí no está, pero creo que es el Salmo 37, que es referido en el Evangelio de San Lucas. Aquí vemos lo que ya se llama el crucifijo sindónico, es decir, el crucifijo inspirado en los estudios sobre la sábana santa. Hay varias reproducciones de este crucifijo. Este se encuentra en Italia, en Asís, en el seminario. Nosotros en la exposición que tenemos en Roma tenemos otra reproducción como esta, y en algún otro lugar también se encuentra. Y también los evangelios, San Juan concretamente, nos hablan de el momento en que el soldado, uno de los soldados, aquí no especifica quién fue, la tradición nos habla de Longino, algunos lo refieren como el centurión, no está claro que haya sido el centurión, por lo menos en el Evangelio de San Juan habla simplemente de uno de los soldados, sin especificar quién. Y dice, como ya lo vio muerto, no le rompió las rodillas, sino que le atravesó el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Y el verbo que usa es como brotó, como si fuera una especie de chorro, ¿no? Y ahí viene esa imagen, ¿no? Como un manantial, como una fuente
que brota del costado de Jesús, que los santos padres muy hermosamente lo explican con un sentido como simbólico y haciendo un paralelismo entre la creación de Eva, del costado de Adán, ¿no? Dios toma una costilla de Adán para formar a Eva, la primera mujer, y del costado de Jesús, el nuevo Adán, se forma la nueva Eva, que es la Iglesia. Es también María, pero María también como figura de la Iglesia. Del costado de Jesús brotan los sacramentos que hacen nacer la Iglesia. Brotan la sangre, que es la Eucaristía, y el agua, que es el bautismo, ¿no? Ese es como el significado profundo de este hecho que el mismo San Juan de alguna manera subraya. Este crucifijo muy hermoso que se encuentra en la iglesia de Santa María Novella en Florencia, un crucifijo muy grande, una obra de arte de Giotto, muestra precisamente ese chorro que brota de la herida del costado. Lo representa de modo genial. Al instante salió sangre y agua. Y vean la coincidencia de nuevo con la imagen de la Divina Misericordia, ¿no? La sangre y el agua, la sangre, la Eucaristía, el agua, el bautismo. Y el mismo San Juan, como digo, lo subraya y lo pone en evidencia. Dice, el que lo vio, lo atestigua, y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esa es la invitación que nos hace San Juan. Es una llamada a nuestra fe, basada en este testimonio que él, que fue testigo presencial, nos da. ¿Y por qué lo subraya? Porque también aquí vemos que se cumplen las Escrituras. Dice, y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. De nuevo, algo que ya había sido profetizado, ahora se cumple. Primero, como al Cordero de la Pascua, no le quebrarán ni un hueso. Tiene un simbolismo eucarístico impresionante. Cristo, el Cordero Pascual, que es inmolado, como el Cordero de la Pascua, y como la cena de la Pascua, que él celebró con los discípulos instituyendo la Eucaristía. Él es el Cordero de la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No le quebrarán ni un hueso. Y la segunda profecía, mirarán al que atravesaron, del profeta Zacarías. Los diversos estudios, la lanza atravesó el costado derecho, atraviesa el pulmón y llega hasta el corazón. Era un golpe que los soldados romanos conocían muy bien, era un golpe fatal, un golpe de gracia. Con ese golpe se acababa al adversario. Y por lo tanto el soldado romano que lo ejecutó lo hizo pues de modo ya bien estudiado. De un solo golpe llega hasta el corazón y provoca pues ese derramamiento de sangre que es el que vemos en este detalle de la sábana santa. Incluso parece observarse la forma de la lanza provocada por la herida en el costado. Y la sangre que brotó de esa herida abundante, aquí no se ve, pero usando otra técnica, con los rayos ultravioletas, la fluorescencia, se ve incluso esa especie de halo que acompaña la mancha de sangre y que es el suero en realidad, que es el agua que vio San Juan. Y eso manifiesta, sobre todo así dicen los especialistas, que ya estaba muerto, porque una vez que muere ya la sangre no circula, entonces ya se da esa separación entre la parte corpuscular de la sangre y la parte más líquida del suero. Entonces ya es como una muestra más de que ya había muerto. Y esta misma mancha de sangre del costado, cuando bajan a Jesús de la cruz, sigue brotando y deja toda esta impronta en la parte lumbar, que también tiene ese mismo efecto de la separación de la sangre y el suero. Es una sangre post-mortem,
después de la muerte, mientras que las otras heridas o manchas de sangre eran una sangre mientras estaba en vida. Podríamos reflexionar, ¿y todo esto por qué? ¿Por qué tanto dolor, tanto sufrimiento? Pues es por nosotros. Él tomó nuestro lugar, Él cargó con nuestros sufrimientos, Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Así nos lo revela el mismo profeta Isaías una vez más. Y hay una homilía muy hermosa de un autor de los primeros siglos del cristianismo, que cuando leemos el oficio de lecturas en el breviario, el Sábado Santo, se nos ofrece esta lectura hermosísima y representa lo que sucedió el Sábado Santo. Nos dice el credo que descendió a los infiernos, quiere decir, descendió al lugar de los muertos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? En esta homilía más o menos se lo representa. No se representa a Jesús que baja al lugar de los muertos y anuncia ahí el Evangelio. Es decir, les da la buena noticia de que Él ha pagado ya el rescate para que ellos puedan recibir la vida eterna. Y se presenta ante Adán, el primer hombre, el nuevo Adán. Jesús se presenta al primer hombre, Adán, y le dice todo lo que ha hecho por él, ¿no? Eso es lo que pone en evidencia este texto hermosísimo de esta homilía de los primeros siglos, ¿no? Vamos a verlo en algunos detalles. Dice: contempla los salivazos de mi cara que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida. Contempla los golpes de mis mejillas que he soportado para reformar, de acuerdo con mi imagen, tu imagen deformada. Y todo esto lo vemos representado, lo vemos calcado en la sábana santa, casi como que Jesús nos lo estuviera diciendo ahora a nosotros. Contempla, ahí lo tienes. Contempla los azotes en mis espaldas, que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados que habían sido cargados sobre tu espalda. Contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero, pues los he aceptado por ti, que maliciosamente extendiste una mano al árbol prohibido. ¿Qué nos dicen las Escrituras sobre la sábana santa y el Santo Sepulcro? Pues sí nos hablan las Escrituras, los Evangelios de la sábana santa. Nos cuenta, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, una vez que Jesús ya había muerto, nos dice: vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, que esperaba también el reino de Dios, era discípulo, y tuvo el valor de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Entonces va con Pilato y le pide el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concede. Y José de Arimatea, que era un hombre rico, compra una sábana pues bastante costosa, y lo descuelga de la cruz, lo envuelve en la sábana, y la palabra que usan en griego, que es la que les he puesto aquí, es sindona, que quiere decir sábana, la síndone, por eso se llama así, la santa síndone, la sábana santa. Entonces los evangelios nos hablan claramente de la sábana santa, sin dudas. Veremos los 4 evangelios. Lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana, de nuevo, y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca, uno como este que está aquí, ¿no? Y luego hizo rodar la piedra sobre la entrada del sepulcro. El Evangelio de Mateo nos habla también de esta sábana. Dice: José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, interesante que añade esta palabra, en sindoni katará, en una síndone pura, limpia, tiene un significado también ritual, y lo puso en su sepulcro. Él ofreció a Jesús su propio sepulcro, un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca e hizo rodar la piedra. Y así también San Lucas, después de descolgarle, le envolvió en una sábana sindoni,
y le puso en un sepulcro excavado en la roca en el que nadie había sido puesto todavía. Otro detalle, no había ninguna otra persona enterrada en ese sepulcro. Y después llegamos al domingo de la Pascua y nos cuenta San Lucas, cuando ya las mujeres van al sepulcro, encuentran el sepulcro vacío, lo anuncian a los apóstoles y nos dice San Lucas que Pedro se levantó, corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, dice, vio solo las envolturas de lino. Interesante porque ya el que había hablado antes de la síndone, de la sábana, ahora habla en plural de los lienzos, ta otonia, que yacían. Hay una versión que dice que yacían, que es la misma expresión que veremos que usa San Juan. Y dice, se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Más o menos, imaginemos los lienzos así. Es decir, esos lienzos que habían cubierto el cuerpo de Jesús, solo que ya el cuerpo no se encuentra allí. Se encuentran solo los lienzos, pero ya vacíos. Y simplemente yacían allí. Y San Juan es el que lo cuenta con más detalle, porque él fue uno de los protagonistas, ¿no? Dice en el Evangelio, en el capítulo 20, dice, salieron, una vez que María Magdalena les anuncia, se han llevado el cuerpo de Jesús, así les dio la noticia, porque ella así lo imaginó. Entonces salen corriendo, aquí lo vemos en este cuadro hermosísimo, los dos discípulos, Pedro y Juan que era más joven, dice, salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, ya Juan echa un primer vistazo, dice, vio las envolturas de lino puestas allí. Y usa de nuevo la palabra que usa San Lucas, ta otonia keimena, que yacían. Los lienzos que yacían allí donde había sido puesto el cuerpo de Jesús, y yacían tal como habían quedado. Eso es lo que luego le va a sorprender a Juan. Y habla de lienzos porque estaba la sábana, pero probablemente había como unas vendas que envolvían la sábana en torno al cuerpo. Y había quedado así, es decir, no se había desenvuelto la sábana, sino que había quedado como si el cuerpo se hubiera desvanecido. Esa es la cosa sorprendente. Y continúa San Juan, dice, en esto llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, entró en el sepulcro. Juan le da la precedencia a Pedro es el primero que entra en el sepulcro, y Juan narra lo que Pedro y Juan vieron. Dice, contempló, usa también esta expresión, los verbos que van cambiando, vio, contempló, ¿no? Es como un crescendo. Contempló los lienzos puestos en el suelo, de nuevo ta otonia keimena, pero vio algo más, vio el sudario. El sudario, la palabra que conservamos es la misma en griego, to sudarion, es la palabra griega, el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús. Ahí nos explica qué función había tenido. Había cubierto la cabeza de Jesús. Dice, puesto no con los lienzos que estaban ahí extendidos en el suelo, que estaban yaciendo, sino doblado en un sitio aparte. Es decir, había quedado como ellos lo habían dejado. Cuando llevaron a Jesús, cuando lo bajan de la cruz, lo cubren con ese sudario, un poco como un signo de piedad y también para que la sangre no cayera, se conservara en el sudario, como una tradición que tenían los judíos. Como había estado en contacto con el cuerpo de Jesús, lo pusieron a un lado y luego ya lo cubren con la sábana. El sudario no estaba junto con la sábana, sino que estaba, como digo, apoyado a un lado, ¿no? Y dice, entonces entró el otro discípulo, San Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y vean estas dos palabras, vio y creyó. Vio los lienzos de esta manera y creyó. Es decir, ahí se dio cuenta de lo que eso significaba.
es decir, que Jesucristo había resucitado. Y él mismo lo explica, dice, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, que según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. O sea, es ahí, en ese momento, que entiende que Jesús había resucitado. Y lo entiende precisamente al ver los lienzos de esta manera. En ese mismo día, el domingo, el primer día de la semana, después del sábado, como cuentan los judíos, Jesús se aparece a los discípulos de Emaús y les echa en cara la poca fe y les dice, ¿acaso no era necesario, como habían anunciado los profetas, que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria? Y Jesús mismo les explica las Escrituras y les hace ver todos los pasajes que hemos ido viendo de alguna manera que se referían a Él. Estaba ya todo anunciado en el Antiguo Testamento. Y eso es lo mismo que dice San Juan. Hasta entonces no habían entendido las Escrituras. En ese momento entendieron las Escrituras, ¿no? Entonces es como esos signos que el Señor nos deja para creer. El primer signo, el sepulcro vacío. No está allí el cuerpo de Jesús. Pero no estaba vacío del todo, porque estaban también los lienzos allí, ¿no? Están los lienzos que, de alguna manera, son un signo de que algo extraordinario ha sucedido. El Señor ha resucitado. Y así, en esa hermosa secuencia que tenemos el domingo de Pascua, se recogen estas palabras. Dice, ¿qué has visto de camino, María Magdalena, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, el sepulcro vacío. Los ángeles testigos, sudario y mortaja, los lienzos. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Y así comenta un estudioso precisamente este hecho, ¿no? La tumba no estaba completamente vacía. Allí estaban los testigos que eran esos lienzos, los únicos testigos de la resurrección de Jesús. Por eso la Sábana Santa nos habla no solo de la pasión y de la muerte, sino también de la resurrección. Allí estaban los lienzos, ta otonia, los lienzos. Aunque eran mudos, de nuevo lo que había dicho Juan Pablo II en las palabras que vimos al inicio, bien podían comunicar algo, ya que después de verlos, Juan ha creído. Vio esos lienzos así y creyó. Ese es el mensaje de la Sábana Santa. Y cuando Jesús se presenta a los discípulos, les muestra las heridas, las llagas, para que se den cuenta de que Él, que había sido crucificado, que había sido atravesado por la lanza, es el mismo que ha resucitado. Y es su signo de identidad. Les muestra las manos y los pies, les muestra las manos y el costado. Y está este hermosísimo cuadro de Santo Tomás Apóstol, ¿no? Porque él no estaba presente cuando Jesús se presentó en el cenáculo y estaban los demás discípulos. Estaba ausente, y cuando le dijeron que habían visto al Señor, no les creyó. Y casi hizo como un desafío: si no meto mis dedos en sus llagas, si no meto la mano en su costado, no creeré, ¿no? Y aquí es el momento, después, el domingo siguiente, 8 días después, ¿no? Jesús se aparece de nuevo, les da el saludo de la paz a ustedes. Y luego llama a Tomás, yo me imagino al pobre Tomás: a ver, Tomás, ven para acá, ¿no? Y Tomás pues estaría diciendo: tierra, trágame, ¿no? A ver, mete tus dedos en mis llagas, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo. Y aquí más o menos lo representa Caravaggio. Seguro que no tuvo necesidad de meter la mano en el costado, pero bueno, así lo representamos, ¿no? Y en la homilía hermosísima de Juan Pablo II, ese domingo de la octava de Pascua, ese evangelio precisamente hace esta reflexión. Dice: en el acontecimiento evangélico y litúrgico de hoy hay también un apóstol incrédulo y obstinado en su no fe. Si no veo, no creeré.
Y lo impresionante es que Jesucristo acepta el reto y responde a esa petición. Mete tus dedos en mis llagas, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo. Y así lo glosa el Papa. Cristo dice, mira, comprueba y no seas incrédulo. O sea, el Señor nos ofrece a veces las pruebas, nos ofrece esos signos, solo que tenemos que aceptarlos, tenemos que verlos, ¿no? Como yo pienso la sábana santa es ese signo que el Señor nos ha dejado de su Pascua, de su resurrección también. Bien, entonces concluyo. Aquí vemos algunas imágenes rápidamente. Esta es la capilla de la sábana santa en Turín. Se encontraba en esta urna, ya no se encuentra aquí por razones de conservación. Ya la han restaurado después del incendio que hubo en 1997. Ha quedado ahora como nueva. Es una maravilla. Vean la cúpula que tiene, es espectacular, con esos juegos de arcos, de luces, es una maravilla. Si tienen ocasión de ir a Turín, pues no se la pierdan, es bellísima. Y en la parte más alta se encuentra esta representación del Espíritu Santo. Y aquí podríamos hablar, pero ya no lo voy a hacer porque el tiempo pues ya se ha agotado y ustedes también. Yo creo que ya es muy tarde, ya hace hambre, ¿no? Entonces vamos a concluir aquí, pero podríamos hablar del misterio del Sábado Santo, como el Papa Benedicto XVI en el año 2010 fue a Turín y tuvo ese momento también de oración, véanlo, de rodillas ante la Sábana Santa, y él mismo lo dijo en sus palabras, que sentía una gran emoción de poder estar ante la Sábana Santa, y dio un discurso hermosísimo donde habla del misterio y del silencio del Sábado Santo. No tenemos ahora tiempo de verlo, pero se lo recomiendo. Y habla pues de cómo la Sábana Santa atrae a tantos fieles a contemplarla y contemplar ese misterio del silencio, el aparente silencio de Dios ante el dolor y el sufrimiento. Y ese es el Sábado Santo, ese es el misterio. Y habla incluso, dice, es el poder de la Sábana Santa. El poder de la Sábana Santa, que nos habla de ese amor de Dios que es más fuerte que la muerte. Entonces es una contemplación hermosísima, ¿no? Y dice también lo mismo que decíamos, ¿no? Cómo nos habla desde ese silencio. Y cómo habla la Sábana Santa, dice, habla con la sangre. Esa sangre que vemos en la Sábana Santa nos habla de ese amor, de esa entrega, esa sangre que ha sido derramada por nosotros. Y la sangre que es símbolo de vida, Él que nos comunica su vida, nos la participa. Y eso es también la Eucaristía, es recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Y por eso habla de la Sábana Santa como un icono, hermosísima imagen, un icono escrito con sangre. Y es evidente toda la cantidad de sangre que se ve en esta imagen. Una sangre que es como un manantial. Bueno, ya de esto hemos hablado. Y pues aquí vemos, para concluir, algunas imágenes en positivo y en negativo de la Sábana Santa. Y especialmente del rostro. El rostro del Señor, un rostro lleno de sufrimiento, de dolor, pero al mismo tiempo lleno de una paz y de una dignidad, de una majestad. Y podemos así recordar ese salmo: haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Ese rostro que tantos a lo largo de los